Señores, señoritas, ¿cómo están? Un capítulo más de Que no le metan cuento. Feliz tarde a todos ustedes. Un día en donde hablamos, por supuesto, de política, en donde hablamos, por supuesto, también de esos intereses que tenemos para el próximo año, que es en la jornada electoral, la que viene. Y el tema de hoy es un tema que de pronto nos estamos anticipando un poco, pero muy seguramente vamos a volver a tocar, y tiene que ver con la influencia de los influencers en la política. ¿Qué opinan ustedes de la influencia que tienen estos creadores de contenidos de redes sociales y que ahora están incursionando en la política? ¿Creen que es un avance? ¿Será un retroceso? ¿Cómo ven ustedes? Ya saben, coméntenos, escríbanos a través de YouTube, a través de Dito y por supuesto a través de nuestro WhatsApp. Ahí estamos siempre leyéndolos. Ya saben, mensajes de texto al 315-366-0201. Ahí vamos a hablar sobre los influencers y la política en YouTube y en Dito. Vamos a continuar con este debate que estará candente. Y el día de hoy tengo dos invitados que ya han estado en esta casa, que ya han estado con nosotros en Que no le metan cuento y que nos van a dar un poquito de ese picante de lo que podrían tener los influencers. Les damos la bienvenida, por supuesto, también a Cristina y a Fabián, que están conectados desde sus casas. Cris, Fabi, un gusto. Cris, empecemos contigo. Recuérdanos qué haces, quién eres, a qué te dedicas, cómo estás. Hola Juan, hola Fabián y hola a todos los televidentes que nos están viendo a esta hora. Un placer acompañarles hoy en este jueves. Y bueno, yo soy Cristina Mortegui Oliver, soy comunicadora política, soy directora de Atina Comunicaciones. Nosotros somos una agencia de comunicación política y digital y precisamente me dedico a crear estrategias digitales para campañas electorales, para la política. Trabajé un tiempo también en el Congreso de la República y pues estoy también viendo cómo está todo el país hablando sobre los últimos hechos de influencers llegando al Congreso, cómo también ya tenemos congresistas en estos 3 años que fueron electos en el 2022, que venían de un poder muy importante en las redes. Entonces me Sí. parece muy valioso el tema de hoy. Ya contigo, Cris, ya habíamos estado también hablando incluso de las redes sociales y los políticos, ¿no? Me acuerdo que habíamos hablado de cómo utilizar las redes Sí, para con los políticos. sí, ya habíamos conversado frente al tema, bastante tela por cortar. Y vamos entonces un capítulo más, Dios mío, porque esto se nos va a llenar. También le damos la bienvenida a Fabi. Fabián, bienvenido aquí a Que no le metan cuenta, también tu segunda oportunidad aquí en esta casa Caracol. ¿Cómo estás? Bueno, Juanda, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Cristi, qué placer poder compartir este panel contigo. He tenido la oportunidad de trabajar con ella en diferentes ámbitos, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de estar en un programa juntos. Así que bueno, muy feliz. Sé que es una mujer muy inteligente, muy interesante y con mucha experiencia en esta área. Yo soy Fabián Higuera, soy comunicador social y periodista. Tengo una especialización en marketing político y opinión pública y actualmente trabajo en el Congreso como asesor político. Y esto es la intención del capítulo de hoy porque hemos visto una semana llena de un revoltijo, por decirlo así, de los influencers y la política. Y hablo de dos extremos que quiero que toquemos. Uno, por supuesto, las consultas del domingo pasado, en donde vimos que varios influencers están siendo cabezas de lista para el pacto histórico. Está Wally para Senado, está Lalis, que tuvo una gran votación en Cámara de Representantes. Y por otro lado, vemos una polémica por una ex señorita Antioquia, que también a través de las redes sociales ha utilizado el discurso político y bueno, eso ha generado mucha polémica, no solo en las redes sociales, sino también se pasa a la cotidianidad. Yo quiero empezar con ustedes, Cris. Bueno, primero, ¿cómo ves tú que un influencer ahora sea político? ¿Un influencer se puede graduar de político? Bueno, lo primero que hay que decir sobre los influencers y la política es que creo que cualquier ciudadano de cualquier oficio, de cualquier profesión, de cualquier origen, de cualquier ciudad y que se dedique a cualquier cosa puede ser político y debería ser político, porque, por ejemplo, el Congreso de la República debe ser la representación de lo que es Colombia. Y qué valioso que al Congreso lleguen periodistas, lleguen comunicadores, lleguen artistas y como ha cambiado el mundo y se ha acelerado todo el tema de las redes, sería valioso también que lleguen influencers. El problema no es si son buenos o malos influencers, el problema aquí es si son buenas o malas personas. No creo que tenga que ver si son influencers
que eso vaya a repercutir en si son buenos o malos congresistas, porque ya tenemos muchísimos casos de congresistas con todos los títulos, que son los típicos abogados, típicos economistas, y hemos visto que como congresistas son pésimos legisladores. Entonces, yo no creo que tener una profesión específicamente nos asegure que esa persona vaya a representar bien al pueblo en el Congreso. Más bien lo que creo es que se tienen que tener unos buenos valores, una buena preparación, Ok. un buen enfoque, un buen respeto contra y con el fuero del que estarían teniendo. Y lo que hemos visto que ha pasado recientemente es que ciertas personas que son influencers en política no lo han hecho y son personas que creo han violentado y han irrespetado a otras y que eso no puede ser un Venga, congresista. pero Pero cuéntelo, eso no, cuéntelo, no lo son Cris. porque sean influencers. Cuéntemelo con pelos y señales, con nombre y apellido. Ciertas personas y eso aquí no, no. Aquí vamos a hablar como es sin pelos en la lengua. ¿De quién estamos hablando? No, pues yo creo que esta reina ha dado mucho de qué hablar en Colombia Sí. porque podríamos verla perfectamente en los últimos años de cualquier partido político que le dé un aval y sería realmente que esta persona simplemente por la fama negativa que ha adquirido estos días en redes sociales tenga un aval y entre por un partido político, en este caso de la ideología que a ella la caracteriza y de repente se nos convierta en congresista. No creo que deba ser así. ¿Por qué? Y no porque sea reina, no porque sea mujer, no porque sea joven, ojalá haya reinas, mujeres y jóvenes en el Congreso, sino porque es una persona que ha incitado a la violencia en un país que ya no aguanta más violencia. Entonces, un personaje como esos, por supuesto que es político. Dice que tienen que ser buenas personas, que por supuesto la representación en Colombia debería estar en el Congreso. Fabi, ¿tú qué opinas? ¿Un influencer se puede graduar de político? A ver, la línea que estaba diciendo Cristi, el Congreso es la representación de los ciudadanos. Por tanto, aquí no se está evaluando el número que tengan en las redes sociales, sino lo que para mí me parece muy valioso es que las redes sociales son un poder muy valioso y una herramienta. Ya vemos, porque es que acá también hay una responsabilidad de todos, no hay una responsabilidad de solo el que tiene las redes sociales, sino el que también lo sigue y lo apoya. Porque es que acá la invitación, y además me parece muy bacano porque es un programa para jóvenes, que también nos miremos el ombligo y que también revisemos a quienes estamos siguiendo, a quienes estamos apoyando y cuál es la formación y el mensaje que estamos dando. En ese orden de ideas, yo sí creo que las redes sociales ayudan a democratizar, Juan, todas esas estructuras, esos monopolios para poder llegar a la política. Históricamente, siempre veíamos a políticos que llegaban, heredaban curules por el apellido, porque se Sí. necesitaba mucho dinero. Yo celebro que hoy personas puedan llegar a la política, que podamos democratizar, que podamos tener mayor participación, que diariamente la gente se esté preocupando y esté opinando en las redes sociales sobre los acontecimientos del país, que no nos quedemos callados, que estemos participando. Ahora bien, esto tiene unas líneas rojas, como lo habíamos hablado en el último programa. Uy, se me cortó. Te me fuiste, Quedamos ya. en el último programa, y es un poquito el acceso a la transparencia. Hay muchos influenciadores pagos, eso no es mentira. La fundación, en este momento se me va la fundación de prensa, Flip. hay un estudio donde muestra La de la Flip. libertad de prensa, la Fundación de la Libertad de Prensa demuestra cómo algunos influenciadores, algunos de los que están posiblemente senadores, han sido pagos por el gobierno nacional. Entonces, aquí también hay una deslealtad en la competencia. ¿Por qué? Porque es que no le cuentan la verdad a sus seguidores. La verdad es que han sido financiados por un gobierno y no solo en este gobierno se ha utilizado y no solo algunos políticos han utilizado influenciadores para poder llegar al poder. Entonces aquí sí hay unas líneas rojas que celebro que cada vez tengamos mayor participación, que la ciudadanía esté más activa, pero que le digamos la verdad en la cara a las personas. Si usted está haciendo pago como influenciador, porque la gente confía, porque las redes sociales generan cercanía, generan empatía, y cuando luego utilizan esa cercanía, esa empatía, esa confianza que la gente ha depositado en ese influenciador, y pues resulta que es pago. Entonces aquí no es tanto que el influenciador, porque hay influenciadores médicos, abogados, hay de todas las profesiones. Es que ser influenciador no es malo. Lo que pasa es que últimamente lo hemos visto con una connotación negativa, pero ser influenciador per se es bueno. Las redes sociales per se tienen es una gran herramienta y un buen sentido. Entonces aquí lo que hay que mirar ya es como esas líneas rojas
de los influenciadores que empiezan a llegar a la política y que realmente tengan la formación para hablar de economía, para hablar de derecho, para realmente no perder esa experiencia, porque al final toman las decisiones del país, al final están Sí. haciendo las leyes Vean, que tenemos acá en el Congreso, eh, en el país. yo veo aquí tres puntos importantes que quiero que desarrollemos un poco y uno de ellos tiene que ver con el discurso. Quiero empezar con el primer punto y tiene que ver con el discurso que se maneja en redes sociales. ¿Será que estamos por debajeando el discurso político simplemente por tener más likes, por tener más followers, porque nuestros reels estén cada vez más con más vistas, Chris? O sea, estamos dejando por encima un verdadero discurso que es el que debería darse en un congreso, en un órgano legislativo, por likes. Yo creo que esa es una buena pregunta porque, sobre todo en esta campaña que acaba de suceder, gracias a las elecciones que pasaron el 26 de octubre de este sector político, lo que vimos es que se movió muchísimo, muchísimo la campaña que hicieron los congresistas actuales y las personas que querían entrar a la lista por redes sociales. Es decir, cada vez más la campaña es digital y cada vez más entonces tenemos que empezar a pensar cómo los discursos que antes se daban en las grandes plazas públicas ahora se dan en un TikTok de máximo 90 segundos, en unas historias, en un trino. Es decir, a mí me parece positivo que los políticos se actualicen con las nuevas tendencias del mundo, porque si no, nuestros políticos estarían abstraídos totalmente de cómo se está moviendo el mundo y la Chris, ciudadanía. Es pero decir, los políticos sí deben estar. actualizarse no es hacer un bailecito en TikTok. Actualizarse no es hacer un video de 90 segundos bailando la canción del día. O sea, y yo como en 90 segundos voy a presentar una política que quiero proponer en el Congreso para que la gente sepa lo que voy a trabajar. O sea, no es un formato demasiado corto. ¿Dónde es que está esa cercanía que ustedes mismos están diciendo? Pues yo creo que un político sí puede bailar, porque el médico, el arquitecto, el abogado, el ingeniero también puede bailar. Es decir, creo que antes Son de políticos humanos. somos seres humanos y al político no hay que abstraerlo Ok. de ser un ser humano. Ahora, tampoco que esto llegue a los extremos de ridiculizar, de burlarse de la ciudadanía y de que con la plata que pagamos los impuestos de todos los colombianos, las personas simplemente se dediquen a hacer bailes. Pero yo sí creo que los nuevos formatos, las nuevas tendencias, los audios virales, los TikToks que son cortos, no son superficiales, tienen la capacidad de transmitir un mensaje de fondo si se hacen bien, tienen la capacidad de transmitir un discurso político, tienen la capacidad de transmitir la agenda política y la ideología, solamente que en una fachada mucho más fácil de ver, mucho más digerible, mucho más fácil de atrapar y que además le puede llegar mucho más fácil a la generación centennial, a esas personas más jóvenes que no deberían ser apáticas de la política, sino que también como reciben tanta información deslizando en su TikTok, qué bueno que también les llegue información sobre la política para que se informen y tomen decisiones conscientes desde que tienen muy corta edad o desde que apenas van a ser primivotantes. Mira que acabamos de tener hace 2 domingos las elecciones a consejos de juventud y Sí. qué bueno que chicos y chicas desde los 14 años puedan hacer política, puedan hacer campaña limpia y transparente y muchos de ellos utilizaron TikTok, redes sociales en todas partes del país para hacerlo. Esa es la próxima generación de políticos y no vamos a poder hacer que eso sea de otra manera. Fabi, el discurso Cristi, yo no creo que político. sea la próxima, yo creo que es la actual. Total, total, tienes razón, es la ¿Por actual. qué? ¿Por qué? Fabi. ¿Por qué es la actual? No, es Sí. que es evidente, y si miramos ya cifras y miramos las inversiones que se han hecho en las redes sociales, pues son muy altas. O sea, la plaza pública son las redes sociales, Juan David. O sea, la gente se les, digamos, y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo ahorita hago un live en mi Instagram, puedo llegar a más personas que si me paro aquí en la esquina a hablar con 3 vecinos. Entonces, es la herramienta, es la actualidad, y se lo voy a poner ahora en otro escenario completamente distinto, y es para conseguir pareja. Es mucho más fácil meterme en una red social diseñada para conseguir una pareja que salir aquí en el parque a buscar si alguien me gusta. Entonces, el político sí tiene que actualizarse. O sea, así como el médico también tiene que meterse en las redes sociales, generar contenido. No necesariamente tiene que bailar, no necesariamente, pero son humanos. O sea,
es actualizar, es el reto que tenemos ahora en la comunicación política para poder mostrarle a la gente el trabajo que se está haciendo de manera creativa y en otros lenguajes para acercarnos y para decirle a usted, esto le interesa a usted, porque la gente siempre ha dicho, no hablemos de política, la política es aburrida y la política no lo es, la política es absolutamente importante y nos afecta a diario. Entonces, ¿cómo le mostramos a la ciudadanía esto? Ahora, yo insisto, lo que tenemos que tener mucho cuidado es cómo están manipulando esas audiencias que primero las enamoran y luego las enamoran con mentiras, las enamoran diciéndoles quiénes son los que están detrás de esa red social. Porque hoy es muy fácil, yo pongo un discurso, alguien está detrás mío, yo digo, y después la gente vota por mí. No es mi caso, pero la gente puede decir voto porque es bonito, voto porque ya no tenemos como esas categorías o esas cosas que era la formación. Porque, claro, la fama no necesariamente quiere decir que usted sea político, porque en la política hay que tener claridad, se necesita formación, se necesita experiencia. Vemos en el Entonces Congreso no de la cualquiera República. puede llegar al Congreso a ser político. Sí Exactamente, o sea, puede es que la llegar, fama a usted no sí, lo sí puede reemplaza la llegar. formación. A ver, De llegar Cris. sí puede, de llegar sí puede, pero hemos visto unos Ajá. ejemplos horribles en el Congreso de la República y yo digo, pero por favor, Nombres, entonces nombres, nombres. nos meten, no mentiras. No, No, voy a dígalos. dar un ejemplo, Susana Boreal, voy a dar un ejemplo, Ahmed Kaf, otro ejemplo puede ser, para no solo meterme en un partido, Polo Polo, o sea, gente que viene de las redes sociales, pero que al final llegan al Congreso de la República y no tienen la experiencia, de verdad uno se da cuenta cómo se meten a ser presidentes de una comisión y no tienen, es como una ansiedad de poder, unas ganas de poder, pero que está muy bien, pero que ahí nos dice, la fama no reemplaza la experiencia y es súper importante que la gente tenga en cuenta eso, es que son los temas políticos del país, Juan David. Y acá estamos hablando del legislativo, ahora peor cuando es en el ejecutivo, o sea, cuando tiene que manejar recursos públicos. Entonces sí, es importante que los jóvenes se metan esto en la cabeza. Uno puede ser influenciador, uno puede generar contenido, eso no está mal, pero también se tiene que formar. Es que ahí es donde yo voy y voy a Yo ser ahí, abogado del diablo, Cris, porque tú eres la que está defendiendo que cualquiera puede ser, puede ir al Congreso y todo, pero ¿cómo voy a ir yo sabiendo que soy famoso en redes sociales, en donde mi nicho sabe que soy un influencer, que hago contenidos, pero es que me voy a enfrentar a unos debates para poder transformar las leyes, incluso la Constitución colombiana? Es una responsabilidad inmensa. total, pero por eso mi punto no es, los influencers tienen que cualificarse y prepararse para ser congresistas. Y si no están preparados, entonces no pueden ser congresistas. No, mi punto es, cualquier persona de cualquier profesión, la artista, la cocinera, el astrónomo, el biólogo, puede ser congresista también porque representa legítimamente a un nicho de la sociedad. Cualquiera de esas profesiones, al momento de entrar en una carrera política, de entrar en una carrera electoral y de ser electo como congresista, debe tener la responsabilidad de cualificar sus conocimientos para ser un buen congresista. Fabián mencionaba varios congresistas que definitivamente han sido muchas decepciones, pero también el 2022 fue la muestra de que llegaron al Congreso personas muy preparadas que han hecho un muy buen control político y han hecho una actividad legislativa bastante activa y venían, y sus fuertes son las redes sociales, como Jennifer Pedraza, como Sí. Caterine Jubinao. Es decir, ser influencer no es sinónimo de hacerlo mal, ¿sí? Lo que es sinónimo de hacerlo mal es ser mala persona, ser mal profesional, ser mal congresista, porque los congresistas nuevamente que tienen 1000 títulos y que son abogados y que tienen maestría y que tienen doctorado y son malos congresistas, no importa que tengan o no redes sociales, ellos son malos congresistas. Acá el problema no son las redes sociales, acá el problema son las personas, los partidos y obviamente también el sistema que hace que los congresistas ocupen una curul sin tener que leerse un proyecto de ley. ¿Ustedes Cristi, creen? pero yo quiero decir una cosa, perdón Juanda, porque Cristi nombra dos congresistas, pero son dos congresistas que tienen una formación, que pueden venir de las redes sociales, pero tienen una formación y yo creo que esto nos ven jóvenes, lo importante es que piensen que uno sí puede venir de las redes sociales, pero que sí tiene que formarse. O sea, yo entiendo que la cocinera, todos pueden ser congresistas, pero hay unos mínimos porque es que también estamos manejando temas muy delicados, estamos manejando temas de país y yo sí creo que hay que dar un mensaje que, hey, por más de que tú quieras aspirar a cosas, a mí me parece que la gente tiene que soñar y tiene que
ponerse metas, pero para lograr esas metas no solo hay que tener números y likes en las redes sociales y volverse viral, porque eso es lo que estamos viendo. Hoy pusimos al inicio de este programa el ejemplo de la reina, o sea, salen a decir, perdónenme la expresión, pendejadas, cosas violentas, cosas que afectan por tener viralidad, por tener números, bajo cualquier cosa. Hoy la gente quiere ser viral. Entonces, eso es muy delicado porque dice, yo soy viral, yo tengo un montón de números, pues me lanzo al Congreso. Entonces, hay ejemplos muy claros que vienen de las redes sociales, pero que tienen formación. Y yo creo que ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar a los jóvenes, sobre todo, que sí, pues que hay la oportunidad para poderse formar, que pueden llegar allá. Claro que sí, porque lo que hacen las redes sociales es mejorar la participación, democratizar la política. Pero, hey, no olvidemos la formación y no olvidemos también la transparencia, Juan David, porque es que tampoco sabemos quiénes están detrás de estos influenciadores y quiénes está pagando y qué mensaje quieren brindar. Yo ahí Transparencia. estoy. Yo quiero ir al otro punto, transparencia, porque es que nos queda poco tiempo, muchachos. Recuerden que es media hora. Y con la transparencia, ¿cómo voy yo, como una entidad, como un Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, a regular el tipo de cuánta plata se le está metiendo a una campaña que sea a través de redes sociales, en donde vimos que los likes se han convertido en votos? Tenemos a varios candidatos que les fue muy bien ahorita. 2022 hubo varios influencers en el Congreso, en el Consejo de Bogotá, que fue lo más cercano, por ejemplo, que también tenemos un montón de influencers. ¿Cómo hago para poder vigilar este tipo de gastos para que de verdad sea transparente su elección? Cris. Bueno, yo creo que este es uno de los gastos que, así como hacer camisetas, gorras, volantes, afiches, igual debe ser reportado en cuentas claras. El ordenamiento Sí. jurídico y el sistema electoral tiene muy bien eso ya delimitado, y el Consejo Nacional Electoral hace una vigilancia estricta de los temas de los topes de campaña, que lastimosamente en este país muchísimos políticos se vuelan los topes de campaña, pero no creo que la plata con la que se vuelan los topes de campaña sea justamente la plata que le metieron a Facebook. Sabemos que seguramente en muchísimas campañas de gente que no es honesta y no es transparente se mueven miles de millones de pesos, pero no son miles de millones de pesos que están en redes sociales, sino en todo tipo de estrategias clientelistas y todo tipo de otras cosas que nos dan para otro programa. Pero a lo que voy es que todo lo que los candidatos presidenciales y los candidatos a cualquier instancia se gasten en el tiempo electoral debe ser reportado y escrutado en cuentas claras. Ahora, algo bastante interesante, esta campaña electoral parece que se ha venido como adelantando. Nosotros estábamos en agosto y ya nos sentíamos en diciembre en términos de el debate, lo apretado que está como todo La el cantidad de nivel de discusión y los candidatos. candidatos. Y hay un tema, y es que todo lo que se está gastando en este momento no se tiene que reportar. No, todavía no ha El empezado. reporte empieza Hay una a competencia partir de la desleal. fecha que es en diciembre. Entonces, ahora no hay que reportar absolutamente nada. Muchos candidatos que también están recogiendo firmas sí tienen que reportar cosas en el marco de la recolección de firmas, Sí. pero los otros no. Entonces, ahí hay también un tema de ahora se está moviendo muchísimo dinero, muchísimo dinero. Creo que hace poco incluso el influencer La Liendra, y que eso se volvió viral, subió un video diciendo que muchos políticos lo han buscado, pidiéndole pautarle y pidiéndole pagarle para que él salga en videos con él. La Liendra ha dicho que él no quiere meterse en política, pero que además las cifras de dinero que le estaban ofreciendo por subirlo a Instagram al candidato eran cifras exorbitantes, que por qué más bien no invertían eso en una obra social o en hacer algo para la gente, y él se negó a hacer colaboraciones con influenciadores. Fabi, Pero así como él se negó, hay muchos otros que no se niegan y lo están y haciendo. lo hacen, y lo aprovechan. Fabi, tú dices que Y no también es por solo los que supuesto están algo en desleal. campaña. Ah, claro, obviamente, porque todo el mundo está Es decir, buscando, hay muchas alcaldías. ahí uno está buscando también como, ¿cómo es que se dice ese dicho? Como qué porción me toca a mí, ¿no? O sea, porque es ahí es Tal cual. cada quien el que busque. Fabi, tú estabas hablando de también una competencia desleal entre un influencer y de pronto un político tradicional. Sí, para mí sí hay como una zona gris, llamémoslo de alguna manera, esa competencia desleal. ¿Por qué? Porque el político pone en cuentas claras, como lo decía Cristi, pero, digamos,
y voy a poner ahí sí el ejemplo puntual, Wally, Lalis, han tenido contratos con el gobierno nacional y su audiencia, mucha seguramente no sabe por qué. Porque este influenciador que llegó para el pacto histórico jamás le ha hecho control político. Se venden como periodistas, se venden como líderes de opinión, pero no le cuentan realmente a la gente que han tenido tantos contratos, que le han pagado tantos millones y que por eso jamás le hace control político al gobierno nacional. Entonces, ahí es cuando yo sí creo que hay una competencia desleal porque tienen contratos, porque les están pagando, porque hay investigaciones de la no lo estoy diciendo yo, lo dice la Fundación La Libertad de Prensa, donde dice el número exacto de cuánto ha invertido este gobierno en estos influenciadores, que ahora llegaron y que evidentemente pues eso se ha traducido y pues adicional, pues yo sí no estoy tan de acuerdo con ellos, pero eso ya es otro tema más personal en su forma de comunicar, en su violencia, porque yo sí creo que también a veces disparamos con las palabras. Entonces, Bastante. yo creo que hay una competencia y de derecha y de izquierda, o sea, es que no Sí. solo no, aquí esto no es como ideología, esto es, acá estamos analizando un poco lo de las redes sociales, pero yo sí creo que hay esa ausencia de transparencia porque no se sabe de dónde reciben los dineros, quiénes los están apoyando y si realmente lo van a reportar. Lo miraremos en cuentas claras, se reportaron esos contratos que han tenido durante el tiempo que estuvieron en campaña. Oigan, desafortunadamente la polarización en la que está el país hoy en día es tan desgastante, tanto de un lado como del otro, es una vaina impresionante que en vez de buscar debatir ideas, peleamos con las mismas palabras y eso es lo que nos está haciendo ahorita estar así tan atacados unos con los otros. Muchachos, me quedan 2 minutos, yo quiero tocar un tema ya para cerrar y tiene que ver con lo que estábamos hablando, Fabi, al inicio, que era esa responsabilidad del votante, la responsabilidad de los que estamos detrás de la pantalla, de pronto dándole like a la persona a la que gustamos y a la que queremos. ¿Y cuál crees tú que debería ser esa misión de la persona que de pronto siga a una ex reina de belleza o a un Lalis o a un Wally o a un Polo Polo, de verdad tener un voto consciente? Porque mire, yo creo que las redes sociales pueden cambiar la política, pero también hay una responsabilidad de nosotros cambiar nuestro comportamiento en las redes sociales. Entonces, romper esas maquinarias, como yo decía al inicio, pues es un avance muy importante, pero no es romperlas solo con un like o por tener fama. Acá hay una responsabilidad de los ciudadanos para revisar, para tener un trabajo consciente, para, perdón, otra vez el ejemplo, para cuando usted va a buscar pareja, usted realmente revise que esa formación, Oiga, sí, quién es esa ¿no? persona, Para cuál es su buscar pareja y pasado. sí Sí, buscan por toda porque aplicación, pero para votar está como un poquito complicado. estalquéelo, porque la gente a veces se queda solo con el lema, solo se queda con que me bala, y los políticos aprovechan todo eso, que la ciudadanía quiere escuchar, pero yo creo que nosotros podemos ser mucho más grandes que eso y, que los políticos no subestimen la inteligencia de la ciudadanía y puedan tomar una buena decisión. Cris, ¿tú qué opinas? La responsabilidad para el que está detrás. Bueno, yo estoy completamente convencida de que se puede ser buen político, buena persona y tener unas buenas redes sociales al mismo tiempo. No creo que ser famoso en redes sociales sea un impedimento para tener un buen desempeño político y un buen trabajo legislativo. Al contrario, creo que pueden ir de la mano. Ahora, le doy la razón a muchas personas que piensan que esto no es así porque los influencers que se han metido a la política en Colombia nos han dicho que es todo lo contrario y lastimosamente han tenido unas apariciones lamentables tanto en el Congreso como en redes sociales. Futuros senadores, futuros representantes a la Cámara que sabremos que entrarán en marzo del 2026 realmente no son personas que tengan un comportamiento que se base en el respeto y en la no violencia en redes sociales, son personas que han promovido el matoneo, son personas que tal vez no son el ejemplo de lo que debería ser un congresista, pero aún así esas personas elijo creer que no son la regla general. Yo elijo creer que hay muchas más personas que pueden ser exitosas en redes sociales, que pueden tener dones de la comunicación, que pueden ser TikTokers y que pueden ser al mismo tiempo grandes políticos y grandes congresistas. Cristina habla como política, elijo creer. Y yo elijo, obviamente, por supuesto, decirle a ustedes que los voy a volver a invitar porque esto no va a quedar aquí. De verdad, esto va a ir de largo. Vamos a seguir teniendo más programas sobre la influencia de las redes sociales en la política y más en las elecciones. Cris, gracias por estar con nosotros aquí en Que No Le Metan Cuento.
Gracias a ustedes y bueno, nos vemos a la próxima. Así es, yo elijo creer, Fabi. A ti, gracias también. Yo también elijo creer que la gente va a elegir bien. Un abrazo, muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias. Ya saben que No Le Metan Cuento, el espacio de jóvenes para jóvenes en donde hablamos sin pelos en la lengua. Nos vemos en un próximo programa aquí en Que No Le Metan Cuento. Chao.